estamos nuevamente en el muelle de la bodeguita, punto 4. Desde acá salen todas las embarcaciones y esta vez no vamos a Isla del Rosario, sino que vamos a Isla Tintipán, y para eso tenemos que tomar ese transporte que es Tranqui Tizi. Es el único transporte, creo, que llega desde Cartagena hasta Tintipán o Múcura, que son las dos islas más conocidas del archipiélago de San Bernardo. Después se puede ir desde el muelle de Tolú, pero hay que ir hasta Tolú, que son como 1 hora y media, si mal no recuerdo, en colectivo, y de ahí te cruzan con una lancha mucho más chica. En precios era un poco más barato ir hasta Islas del Tulú, hasta Muelle del Tulú, pero la verdad que era demasiado cambiar colectivo, llegar, quedarse una noche allá, porque sale muy temprano en la mañana, entonces no íbamos a llegar, así que decidimos por Tranqui Tizi. No es barato el traslado porque son 2 horas de transporte y está más o menos 100.000 colombianos cada tramo por persona. Así que bueno, no es barato, tengan en cuenta eso, pero queríamos conocer alguna de las islas del archipiélago, así que vamos a ver qué nos espera. Y la navegación hasta ahora debería ser tranquila porque son las 8:30 de la mañana, 9 sale la embarcación y a las 11 deberíamos estar allá. Que se ve allá a lo lejos es la isla de Bendita Beach, donde estuvimos ayer alojados una noche. Y estamos en Isla Tintipán, miren qué lindos los colores. Estamos solos por ahora porque es muy temprano. Esta es la parte pública, se podría decir, de la isla, donde sí, en realidad todos. Llegamos ayer, claro. Pero bueno, fue puro relajar. Esto cuando llegamos era completo, más o menos 11 de la mañana. Sí, estaba lleno. Y ahora todavía no llegó nadie, así que bueno, por eso venimos a mostrarles un poco lo que es la playa pública y el muelle donde te dejan. Nosotros estamos alojados en Casa Tinti, que son 200 metros para allá, sí. Así que bueno. Bueno, y acá se puede venir a pasar el día, solamente si estás alojado en Tulú, pero si no, tenés que pasar una noche porque queda a 2 horas de Cartagena. Claro, o podés venir de Cartagena o desde Tolú. Cartagena, como dijo ella, son 2 horas en la lancha que como nosotros vinimos, pero la misma lancha que llega es la que se va con la gente que estaba acá. Claro. Entonces no hay forma de pasar un rato en la isla. En cambio desde Tolú son 45 minutos, la lancha llega a las 10 de la mañana creo y se va a las 3 de la tarde, sí. Entonces podés pasar el día. Lo que pasa que como turista yo no sé si recomendaría ir hasta Tolú porque también es lejos de Cartagena, salvo que te quedes un par de días en Tolú, porque ir a pasar la noche a Tolú para venir hasta acá no sé si está tan bueno. No te ahorras tiempo, tanto, no te ahorras dinero porque es más barato obviamente el traslado en lancha, pero si le sumás el colectivo y eso no hay mucha diferencia. Así que no sé si vale la pena. Para venir desde Cartagena la empresa se llama Tranqui Tizi, es la única que hay y sale $60 por persona el ida y vuelta. Sale a las 9 de la mañana, llega a las 11 acá. El viaje por lo menos a nosotros nos tocó re tranquilo y eso que el agua estaba... Sí. Pero la tienen clarísima, así que vienen derechito. Súper bien. Se hace largo el viaje, es un viaje larguito, pero está bueno. Sí, lo que sí, no podés traerte todas las valijas. Nosotros las dejamos en el hotel que nos habíamos quedado en Cartagena. Le pedí, por lo menos en 2 hoteles hicimos lo mismo para Islas del Rosario también y no tienen drama. Porque si no tenés que pagar 15.000 colombianos más, que serían unos $5 más o menos por valija para traerla. Y la verdad que no se justifica porque acá estás todo el día en short y chao. Así que bueno, vamos a mostrarles un poquito acá la playa pública y después mostrarles el hotel, que la verdad que estamos muy contentos con la decisión. Es una belleza, muy tranquilo. Sí, porque estábamos entre Isla Tintipán o Isla Múcura y no es que hay algo mejor que el otro. Bueno, obviamente acá te dicen que Tintipán es mejor que Múcura, pero no sé si habrá gran diferencia. Pero nosotros estamos muy contentos con la decisión, la playa está hermosa, hermosa, el lugar increíble. Bueno, y vamos a mostrarles un poquito de la isla.
acá, como les contábamos, está toda la parte del restaurante. Como ven, tienen todas las mesas. Tampoco es que ayer estaba explotado de gente, pero había gente. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, que es como más popular, no es tan tranquilo como estamos nosotros ahora en el hotel. Acá por ahí te juntas un poco más, pero la verdad, como verán, la playa no es súper chiquita, hay espacio. Y bueno, ahí tienen algunas reposeras y demás. Está bueno el lugar, pero yo no vendría por lo menos a pasar el día solo por un par de horas. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿hay algo para hacer en la isla? Pues no. No. Tirarse, relajar. No, hay unos, bueno, porque el hotel nos los ofrece, ¿no? Hay unos manglares y tenemos un kayak. Un kayak, esa es toda la actividad del Sí, día. sí, podemos andar, o sea, en el mar o ir a los manglares, que es más tranquilo. Que todavía no fuimos. Pero ahora vamos a ir a mostrárselos a ustedes. Y después te venden excursiones a las otras islas, por ejemplo, agarrar un bote e irte a conocer Múcura y pasar el día en Múcura. Me dijeron que no tenía mucho sentido, no iba a haber gran diferencia. Y después la isla San Bernardo, que es la isla más poblada del mundo, que puede estar buena para conocer. Nosotros no lo vamos a hacer, preferimos disfrutar de la playa, pero bueno, tienen esa opción también de ir a conocer esa isla. Y después nada más, tirarse en la playa, disfrutar del lugar, porque además el lugar donde estamos alojados tiene las 3 comidas, así que todo, no hay necesidad ni de salir. Ni nos para movemos, nada. ni nos movemos. Y acá mostrar cómo se divide para pasar. Acá es como que está al lado privado, digamos. Sí, podés pasar, no es que está prohibido, pero está como ahí, como que te dicen, acá no. Entonces toda esa gente que está allá no suele pasar. Alguno que otro curioso pasa y viene a preguntar, pero se está muy tranquilo de este lado, la verdad. Así que bueno, nada, no se puede hacer mucho, no se esperen una... No, es relajar. No se esperen estar en Cancún con 6.000 actividades. No. Creo que se puede bucear, yo no vi algún lugar que ofreciera buceo, pero creo que se puede bucear. Y la actividad... Hay Wi-Fi, así que por lo menos celular. Eso sí, a diferencia de Islas del Rosario que no teníamos, acá por lo menos si estás aburrido agarras el celu. Y la actividad principal les diría que es ver la bioluminiscencia por la noche, pero lamentablemente nos tocó luna llena. Luna llenísima. Una hermosa luna llena. Pero bueno, no era lo que queríamos. Uno a veces le encantaría tener luna llena, no es el caso, porque nos cagó la excursión. Ayer la luna iluminaba todo el mar, era impresionante. Pero bueno, nos sacó eso. Así que nada, nos quedamos sin ver una de las experiencias. Una excusa para volver. Sí, vamos a tener que volver. Se puede ver también en Barú, muchos van desde Barú, que lo llevan como a una laguna. No sé muy bien porque nosotros a Barú no fuimos. Pero bueno, acá dicen que se veía espectacular y no tuvimos suerte. Bueno, y ahora sí, estamos llegando a nuestro hotel. Lo tenemos ahí de frente. Sí, que está entre los árboles. Miren, tienen toda esta playita súper tranquila y del otro lado también playa. Solo estaban alojados 4 personas y nosotros. Y bueno, la verdad que el hotel es muy lindo, ahora se los vamos a mostrar. Acá tenemos muchos amigos también. ¿Qué pasa, Betún? Basta decirle Betún, campanita. Este es curioso, curioso. Vení, campanita, vení. Hola, Betún. Sos muy buena vos, sos muy buena. Campanita. ¿Y dónde está tu padre? ¿Tu padre o tu hijo era? El padre. No sabemos dónde está, pero bueno, allá está el padre. Está tranquilo también. Acá los perros están muy relajados. Lo transparente que es el agua. Acá se agarró los flotas y hasta allá donde ven que se hace oscuro no llega caminando y le llega el agua a la cintura. Y después hay unos 3 metros. ¿De qué? De pescaditos. Ah, sí, chiquititos.
Y después llega un poco más profundo, 3 metros, pero no es mucho. ¿Qué tal? Hermoso. Miren, ahí está Un poco más fría el hoy hotel. que ayer. No, pero está hermosa el agua. El hotel, o sea, es paso de la playa. Y bueno, allá hay otras casas, algunas casas son de alquiler, se alquilan directamente. Y bueno, allá está la playa pública. Y vamos a hacer un poco de snorkel, a ver si vemos algo abajo del agua. Acá está muy limpia. Y otra cosa que podemos decir mejor de que Isla del Rosario, ¿Qué? la arena. Ah, la arena. Esto Es talco, arena. es talco. Sí. Y el agua es un poquito más caliente. Así que en ese sentido gana acá Tintipán en vez de Islas del Rosario. Bueno, apareció un amigo nuevo, miren. Tranqui el tamaño que tiene. Acá estamos, atardecer, Remando un poco. en el manglar, remando un poco, vientito leve. Volvimos a este lugar, había mosquitos, pero más Muchos. tranquilo. Nos llenamos de repelente, así que bueno, estamos andando acá un poquito, disfrutando de los últimos minutos de la tarde. Este es el lugar donde no pudimos, pero se ve el plancton. El plancton. Plancton. Así que nada, es acá, 5 minutos del hotel. Todos los hoteles tienen acceso a estas lagunas. Incluso se puede acceder desde afuera y te traen con una lancha si no tenés hotel acá. Pero bueno, no tuvimos esa suerte, así que vinimos solo a remar. Bueno, y acá 5 minutos caminando llegamos a el manglar. Sol, ¿qué pasa? ¿Estás puteando? Hay muchísimos mosquitos. Sí, terrible. Se tiene que poner repelente porque está duro. Ni el non-piquex se nos... No, bueno, Bien. está zafando, pero... No, pero a mí en la mano me dieron mal. Bueno, este es el manglar, súper tranquilo. Acá se puede venir a andar en kayak, se pueden tirar al agua. No hay cocodrilos, así que Fue lo primero que pregunté, así que va ok. vamos bien. Bueno, vamos a volver porque nos están asesinando. No, y el calor Pero que queríamos conocer esta parte. Y acá es donde se ve la bioluminiscencia. Sí, acá es donde nosotros no pudimos ver hace. La puta madre. el efecto. Así que bueno, quedará para la próxima. Tendremos que volver. Privilegios que tiene alojarse acá en Casa Tinti. Estamos en el techo del hotel y vine porque miren lo que son las vistas. Tenemos vistas de toda la isla completa. Podemos incluso ver desde el otro lado de la isla, desde acá se ve el amanecer, el atardecer, todo. Así que increíble haber podido subir a este lugar y miren lo que son los colores de la isla. Realmente es increíble, estamos fascinados con este lugar, así que vamos a seguir disfrutando porque todavía nos queda una noche más. Y volvimos a subir al techo, esta vez estoy con Sol. Para ver el atardecer. El atardecer que lo tenemos ahí atrás, vinimos corriendo de los kayaks. Estamos en el techo del hotel, que es desde el único lugar donde se puede ver porque como cae del otro lado de la isla, de acá no se puede, así que hay que subir sí o sí al techo.